Para nuestro laboratorio número 7 vamos a realizar la deshidratación osmótica. Mi grupo está conformado por María Alejandra Cáceres, María Alejandra Pimentel y Julieta Duzán. Los objetivos de esta práctica son evaluar la eficiencia del proceso de la deshidratación osmótica en la reducción del contenido de agua en la fruta, midiéndose la pérdida de peso y la humedad a lo largo del tiempo. También se busca analizar la concentración de sólidos solubles, medir la variación en la concentración de sólidos solubles en las frutas antes y después del proceso de la deshidratación osmótica para evaluar las características organolépticas. También se busca identificar las ventajas y desventajas que hay en este proceso de la deshidratación osmótica comparándolo con otros métodos de conservación de alimentos y así considerando los aspectos como la calidad del producto final y la eficiencia del proceso. Como resumen de la práctica, tenemos que la práctica de deshidratación osmótica se enfoca especialmente en la conservación de alimentos mediante la extracción de agua de las frutas utilizando una concentración de azúcar. Este proceso se basa en la osmosis, donde el agua se mueve desde el interior de la fruta hacia el jarabe, logrando una reducción del contenido de agua, esto en un 80%. Se preparan las frutas cortadas, sumergiéndolas en un jarabe de 70 grados Brix a una temperatura controlada. A lo largo del proceso se van tomando muestras de pérdida de peso y humedad y concentración de sólidos solubles a lo largo de un tiempo. Y esto ayuda a saber y a preservar las propiedades nutricionales y organolépticas, como el sabor y el color de los alimentos, teniendo en cuenta como objetivo aplicar el proceso en frutas, evaluando los cambios de humedad y concentración de sólidos solubles en el transcurso del tiempo. La deshidratación osmótica es una técnica de conservación de alimentos que reduce significativamente el contenido de agua en productos biológicos. Este proceso utiliza una solución concentrada, como un jarabe de azúcar, para extraer agua del alimento mediante ósmosis, donde el agua se mueve desde una solución menos concentrada en el alimento hacia una solución más concentrada, que es el jarabe, a través de una membrana semipermeable. El propósito del experimento es evaluar este método de deshidratación, destacando sus ventajas como la preservación de las propiedades nutricionales y sensoriales del alimento y explorar las variables que influyen en la efectividad del proceso, tales como la concentración de la solución, el tiempo y la temperatura. En el procedimiento tenemos como primer paso, que es la obtención de 4 trozos de banano, los cuales deben tener la misma medida de espesor, que serían 10 milímetros, que esa medida la tomamos con el pie de rey. A esta muestra nosotros la denominamos como vaso muestra, que esta nos va a servir para hallar el espesor en los diferentes intervalos de la toma de los datos a lo largo del laboratorio. Como segundo paso, tenemos que tomar una muestra control para determinar la humedad, que esta sí la determinamos en la estufa a unos 65 grados centígrados. Entonces tenemos la muestra 1 y la muestra 2. Para la muestra 1 pesamos los 10 gramos del banano, tomamos trozos de banano muy delgados y los llevamos a la estufa por 24 horas. En este caso la humedad nos dio 2,29. Para la muestra 2 tomamos igualmente los 10 gramos de banano, cortándolos muy delgados, y esta después de las 24 horas nos dio 2,35. Para el tercer paso, pues es que las muestras experimentales tomamos el mismo peso que tiene la muestra que denominamos vaso muestra. En nuestro caso, el vaso muestra, los 4 trozos de banano nos pesaron 31,31. Entonces, las 7 muestras, nosotros pesamos 8 muestras, pero analizamos 7 muestras, se pesó en cada uno de los vasos la misma cantidad, o intentamos acercarnos a esa cantidad de 31,31. Posteriormente, como cuarto paso, realizamos el jarabe. Entonces juntamos toda el azúcar, que en este caso era azúcar blanca refinada, en una sola olla, le agregamos el agua previamente calentada para que se disolviera más rápido. Pasado un tiempo, pues ella ya quedó en modo jarabe y le tomamos los grados Brix, que en nuestro caso nos dio 72 grados Brix. Como quinto paso, pues ya era pesar las 7 muestras a analizar, que nosotros pesamos 8, pero analizamos solamente 7 muestras, con el mismo peso de la muestra inicial, que es nuestro vaso muestra. Entonces ahí mostramos cada uno de los pesos de las 7 muestras en total. Después de eso, con el peso que obtuvimos, se le adicionaba el jarabe, el triple, porque es una relación 1:3. Y se pesaba pues igualmente sobre el banano y se procuraba que el banano quedara sumergido en el jarabe. Ya después de haber obtenido pues cada una de las muestras, adicionarle el jarabe, por último lo que hacíamos es que cada hora tomábamos un dato, que eran los datos del vaso muestra, que nosotros denominamos como vaso muestra, que ese nos servía para hallar el espesor. Entonces sacábamos los bananos del vaso con jarabe y los medíamos nuevamente para ver cuánto había disminuido su espesor o su calibre. Entonces medíamos cada uno de los trozos de banano, que en este caso eran 4, para ver cuánto disminuía y anotábamos esos datos. Y ya después de una hora pasábamos a medir la primera muestra, que es la muestra 1, que a ese sí lo que hacíamos era retirarle por completo el jarabe y los trocitos de banano los secábamos con servilletas de papel y esos los pasábamos a un recipiente limpio para ahí sí pesar y tomar ese dato. Ya después de haber tomado ese dato, esperamos una hora más y pasada esa hora empezamos de nuevo hallando el espesor, que retiramos los trozos de banano del jarabe, medíamos con el pie de rey y también ya proseguíamos con la muestra 2, que retirábamos todo su jarabe y limpiamos los trozos de banano y lo pesamos.
y esos datos nos servirán posteriormente para poder hallar y realizar todas esas curvas de secado con una tabla para poder llenar nuestras fórmulas, tener los datos necesarios para poder hacer nuestras curvas de secado. A continuación vamos a hablar acerca del análisis de resultados. Como pueden observar, en esta primera instancia vamos a hablar acerca de la curva de pérdida de humedad con respecto al tiempo que va pasando. Como sabemos, como podemos observar en nuestra tabla, desde el segundo cero del momento inicial, el porcentaje de humedad es de 76,8%. Esto es relativamente alto en comparación, bueno, en comparación no, esto debido a que este es un producto fresco, en este caso es el banano, por ende, pues su porcentaje de humedad va a ser un poco mayor. Al transcurrir una hora, en el segundo 3600, este porcentaje de humedad va a reducirse de manera pues un poco brusca, como podemos observar, que pasa de 76,8% a 73,54%. Esto es porque la fase inicial del secado pues es mucho más rápida. Sin embargo, como podemos observar, a medida que pasa el tiempo, aunque el porcentaje de humedad va disminuyendo, este no va a ser tan drástico como lo fue al principio de este proceso, ya que alcanza como un equilibrio térmico, por así decirlo, en donde ya la humedad va a disminuir, pero entonces no tan drásticamente. Entonces, la curva del secado del banano pues muestra una tendencia típica de pérdida de humedad, comenzando con una alta tasa de evaporación que disminuye pues a medida que este proceso va avanzando. El tiempo de secado en las primeras horas es crucial para evitar un secado excesivo, lo que podría pues afectar negativamente la calidad del producto final, porque a medida que le vamos restando este porcentaje de agua libre en el producto, entonces este va a ir perdiendo tanto su estructura como su sabor y también pues la calidad de este. Entonces es muy importante estar constantemente revisando esto para que no sea una pérdida pues muy significativa que afecte ya todo este proceso de conservar nuestro producto final. A continuación vamos a hablar acerca de la curva de secado del logaritmo natural de la humedad relativa. Entonces, al inicio del proceso, como podemos observar, el valor del logaritmo natural es 0, lo que indica que pues, la razón de humedad va a ser 1. Esto porque aún no se ha comenzado pues, este proceso de secado. Entonces, a medida que pasa el tiempo, el valor del logaritmo natural se va a volver pues, negativo y va a crecer de manera negativa conforme avanza el proceso pues, de secado. La última observación, como podemos observar, dice la nota de no aplica o no, pues no tiene, no disponible o no tiene un valor. Esto porque pues ya sea al final del proceso, este valor del logaritmo natural de la humedad relativa va a ser demasiado pequeño como para que se pueda medir de manera pues precisa. Entonces por eso en este punto no aplica el logaritmo natural. Entonces como podemos observar en los primeros momentos el logaritmo natural pasa de 0 a menos 0,638, lo que muestra que la humedad comienza a reducirse pues de una manera significativa, aunque no tan rápido como es en la fase inicial de un secado. Entonces entre los 3600 segundos y los 7200 segundos el cambio en logaritmo natural va a ser muy mínimo, pasando pues de menos 0,638 a menos 0,64. Esto lo que indica pues que la tasa de reducción de la humedad va a llegar a un punto en donde se va a estabilizar, entonces los cambios no van a ser tan drásticos como lo podemos observar. Entre los 18.000 segundos y también entre los 21.600 segundos, aproximadamente después de 5 o 6 horas, el valor de este logaritmo natural se va a estabilizar pues ligeramente, lo que podría indicar pues que la curva pues de secado, como yo lo había dicho, pues entra en una fase que está más estabilizada, también entra pues en una fase mucho más lenta donde el banano pues ya ha perdido la mayor parte de su agua libre. En este caso tenemos que tener en cuenta que el agua libre es la que es fácilmente evaporada, en cambio el agua ligada es la que se evapora pues difícilmente, es muy difícil sacar este contenido de agua ligada. Al momento de sacar todo el contenido de agua ligada, entonces ya perderíamos completamente la estructura de nuestro producto. Por eso hay que tener en cuenta que estas curvas de secado toca hacerlas pues de una manera responsable para que no perdamos así la calidad de nuestro producto, ni su estructura, ni su sabor, ni su calidad. Entonces, como decía, ya en esta parte pues el banano ya ha perdido la mayor parte de su agua libre, pero todavía queda algo de humedad retenida en sus células, como ya lo había dicho, entonces el agua ligada todavía está presente. Bueno, a continuación tenemos la siguiente gráfica en la cual tenemos una comparación entre la difusividad térmica con el paso del tiempo. Entonces, como podemos observar, en el inicio del proceso la difusividad térmica pues, es muy baja. Esto es típico al inicio de un proceso de secado, pues ya que al principio la transferencia de calor es limitada debido a la alta cantidad de humedad que todavía tiene nuestro producto. Pero a medida que pasa el tiempo, la difusividad térmica va a aumentar significativamente en las primeras horas de secado. Sin embargo, después de alcanzar pues, un valor alto en las primeras horas, la difusividad térmica va a empezar a disminuir lentamente. Como podemos observar en la primera fase de 0 a 3600 segundos, en las primeras etapas del secado la difusividad térmica pues aumenta de forma considerable, muy considerable como lo pueden observar en la gráfica. Este aumento es indicativo de que la transferencia de calor se está volviendo pues mucho más eficiente, posiblemente debido pues a la evaporación inicial del agua libre del banano. Como ya lo habíamos aclarado anteriormente, el agua libre es la que se evapora mucho más rápido. Entonces la mayor presencia de humedad en esta fase inicial permite que esta difusión del calor sea mucho mayor. La difusividad térmica también se mantiene relativamente constante. Esto sugiere pues, que el proceso de secado es en una etapa donde la transferencia de calor sigue siendo eficiente, pero la cantidad de humedad libre en el banano comienza a disminuir, lo que hace que este proceso de secado sea pues, un poco más lento, ya que toda el agua libre que es fácilmente evaporable ya se habrá ido, entonces queda lo más difícil de extraer, por así decirlo. Bueno, en esta fase la difusividad térmica pues, va a comenzar a disminuir gradualmente. Esto es esperado pues, ya que la humedad en este producto pues, va a disminuir. Entonces la capacidad de transferencia de calor también se va a reducir, ya que el agua restante es mucho más difícil de evaporar. En conclusión, pues, la
la difusividad térmica, aumenta en las primeras horas de este proceso de secado debido pues a la gran cantidad de humedad disponible en el banano, lo que facilita pues que haya esa transferencia de calor en el producto. Entonces, a medida que el proceso avanza, esto pues la humedad pues va a disminuir y la difusividad térmica también va a empezar a disminuir, lo que refleja pues una menor eficiencia en esta parte de transferencia de calor. Este comportamiento es típico también pues de los procesos de secado en los cuales el principio la evaporación es rápida y luego desacelera conforme pues el agua disponible se va agotando. Continuamos con la curva de secado de pérdida de peso con respecto al tiempo. Entonces, en primer lugar, pues el peso inicial fue de 31,31 gramos. Como podemos observar, a medida que avanza el tiempo, la pérdida de tiempo es significativa en las primeras etapas. Sin embargo, como la mitad del proceso se va a estabilizar un poco. Esto pues indica que el proceso de secado provoca pues una disminución del peso, principalmente debido pues a la pérdida del contenido de agua en el banano. Como podemos observar en las primeras etapas del proceso, este peso disminuye considerablemente. Esta caída pues es bastante pronunciada, lo que sugiere que en las primeras etapas de secado se pierde principalmente lo que es el agua libre, la cual es fácilmente evaporada. Después de la primera hora, la pérdida de peso, como se puede observar, comienza a desacelerarse. En este intervalo pues el peso cambia de 27,45 a 27,2, como podemos observar, comparando 3.600 y 10.800 segundos, lo que refleja pues que la mayor parte del contenido de agua libre ya ha sido eliminada y la pérdida de peso pues disminuye hasta un punto en donde se vuelve mucho más lenta esta parte. Entonces, como podemos observar, de los 10.800 segundos en adelante la pérdida de peso se vuelve mucho más lenta. La pérdida de peso pues también es mínima en este periodo. Entonces, este comportamiento es típico en la fase de secado lento, donde queda pues menos agua libre y queda pues más el agua ligada, lo que hace que la pérdida de peso sea mucho más pronunciadas. En conclusión, pues el proceso de secado del banano muestra una pérdida de peso significativa al principio del proceso. Sin embargo, esta se va a ir estabilizando hasta que encuentra un punto en donde ya no tiene tanto contenido de agua, entonces su peso va a hallar como un equilibrio. Ya para finalizar esta parte del análisis de resultados, pues tenemos la gráfica del contenido de humedad relativo con respecto al tiempo. Como podemos observar, en primera instancia, el contenido pues, de humedad relativo es de 1, lo que indica que el banano está completamente saturado de humedad, es decir, aún no comienza su proceso de secado. Pero a medida que pasa el tiempo, este valor va a disminuir progresivamente, reflejando pues, la pérdida de humedad del banano debido a este proceso de secado. Al final ya del proceso, este llega a 0, lo que indica que el banano ha perdido todo su contenido de humedad relativo. Entonces, hasta ahí llega el proceso. Al inicio, pues este contenido de humedad disminuye de forma significativa, pasando de 1 a 0.528 en la primera hora. Esto refleja que pues, durante las primeras etapas de este proceso de secado, el banano va a perder rápidamente su humedad, lo cual indica que el contenido de agua libre se va a perder rápidamente. Ya en la fase intermedia, pues después de la primera hora, como podemos observar ahí, el contenido de humedad relativo va a bajar de 0.528 a 0.49 después de 3 horas y continúa reduciéndose pues lentamente, como lo podemos observar en los siguientes intervalos, reflejando pues que esta fase de secado va a ser más lenta, en donde pues el contenido de humedad más vinculada al banano es eliminada con mayor dificultad, es decir, el contenido de agua ligada va a ser difícilmente removida, por eso es que este proceso se va a desacelerar. En las últimas horas, como podemos observar en la tabla, este contenido se aproxima mucho más a 0, sin embargo pues la tasa de disminución sigue siendo más lenta, lo que indica que el proceso de secado está llegando pues a su fin y que queda pues menos humedad que eliminar. Esto pues al principio del proceso del secado, como podemos observar, este contenido de humedad relativo disminuye pues rápidamente, lo que indica la pérdida de humedad libre que se encuentra en este sistema, en este caso en el banano, y esta pues es la parte más eficiente de todo el proceso. A medida pues que avanza el tiempo, este contenido de humedad va a disminuir de manera más lenta, reflejando así la reducción de contenido de humedad ligado y la desaceleración del proceso de secado. Entonces, al final del proceso, este contenido de humedad relativo se va a aproximar a 0, lo que indica que la mayoría de humedad ha sido eliminada. Entonces, esta fase final es más lenta debido así pues, a la naturaleza que tiene el banano en su contenido de humedad. Como conclusiones de esta práctica tenemos, primero, que el proceso de deshidratación osmótica sigue un comportamiento típico de secado, con una fase inicial rápida y pérdida de peso seguida de una deceleración progresiva. Como segunda conclusión tenemos que la pérdida de peso es un indicador clave del progreso del proceso de secado, ya que pues, nos permite monitorear la reducción del contenido de agua en el producto. Como tercera conclusión tenemos que la disifusividad térmica muestra un comportamiento que confirma la naturaleza del proceso de secado, lo cual es importante para entender la cinética de transferencia de masa durante la deshidratación. También tenemos como conclusión que es importante controlar cuidadosamente el tiempo de secado, pues para evitar una deshidratación excesiva del producto, en este caso el banano, lo cual podría afectar negativamente sus propiedades organolépticas y nutricionales. Y también tenemos como conclusión que la deshidratación osmótica permite reducir significativamente el contenido de agua en la fruta, en este caso pues fue el banano, contenido de agua en los productos biológicos como las frutas, a través del proceso osmosis, lo cual es una técnica de conservación muy efectiva. Y estas son nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias.